que seguramente les va a servir para que tengan una visión. Sin más preámbulo, agradeciendo a todos, pues en primer lugar a Dios y a todos ustedes, comparto mi pantalla y conversamos sobre esta situación. Muchísimas gracias. A ver, un momentito, por favor. Professora Ruth, quer compartilhar alguma apresentação? Bien, ¿lo pueden visualizar? ¿Me confirman, por favor? Sí, perfecto. Bien, muchas gracias entonces nuevamente. El título de mi charla es Investigación en las Ciencias Contables en el Perú y Efectos Realidades. Yo soy coordinadora del Grupo de Investigación MAPIC, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente, por la invitación de la doctora Marcia, formo parte del Grupo de Investigación Núcleo de Pesquisas en Estudios de Controle Gerencial de la universidad que preside, que forma parte de la doctora. Bien, este es un tema un poco, como decía, de reflexión crítica que quisiéramos conversar, ¿no? Los contenidos, básicamente, haciendo una introducción, luego hablando de paradigmas epistemológicas aplicadas en el campo de la investigación de las ciencias contables, precisamente en el Perú, y cuáles han sido los efectos, son positivos o negativos, más o menos en esa orientación, y específicamente cuál es su realidad en este momento. Hablando de los profesionistas en la ciencia de contables respecto a la investigación científica. Muy bien, esta conferencia tiene pues objetivo de develar el desarrollo de las ciencias contables en el Perú y sus efectos en la práctica científica sobre todo. Como ustedes saben, la ciencia versus contabilidad pareciera que para otros tienen una distancia larga y que no se puede conciliarse. La ciencia, como ustedes saben, es un conocimiento sistemáticamente organizado y, por supuesto, la contabilidad tiene ese horizonte. Y en los últimos tiempos, ya anteriormente se decía que la contabilidad, ustedes saben, no era ciencia, sino era arte o técnica, lo cual, con el pasar del tiempo, pues se convierte en una ciencia porque tiene su propio objeto de estudio. Su propio objeto de estudio tiene principios, tiene normas, por lo tanto se tiene que analizar a profundidad. Esto implica un desarrollo evolutivo de la disciplina en el Perú como contabilidad, ¿no? Como contabilidad. Y actualmente, hace más o menos 10 años, ya la concepción de la contabilidad no es solamente una disciplina, sino se va diversificando, se va dividiéndose, digamos, en otras disciplinas propias de la propia contabilidad. Entonces, esto implica, pues, que en el ámbito de la universidad, como ustedes saben, así como el conocimiento evoluciona, también el ejercicio de la docencia evoluciona, así como la empresa evoluciona. Necesidades más grandes, por lo tanto, requieren otras especialidades dentro de la contabilidad y se masifica también disciplinas particulares. Y eso, a su vez, debido a la situación económica de cada estado-nación, y eso tiene que ver con las finanzas. Entonces, la disciplina ya no es pues una disciplina propia, sino se va particularizando. Entonces, esto a su vez, a modo de introducción, requiere la implicancia también de otras disciplinas. Por lo tanto, la aspiración debería y debe estar pues al ámbito multidisciplinar, interdisciplinar, también disciplinar, ¿no? En ese horizonte va nuestra reflexión en esta
conferencia. En definición, podríamos destacar la tesis que plantea Mario Bunge, en donde afirma que la ciencia es un conjunto organizados sistemáticamente que provienen de la construcción de saberes a través de métodos científicos, además de comprender, domar, modificar al mundo natural y de acuerdo a las necesidades biológicas y espirituales de los seres humanos. Es un conjunto de ideas racionales, verificables, falibles, para elaborar construcciones conceptuales del mundo. Esta construcción del mundo, en esta construcción del mundo, la ciencia ha sido aplicada para mejorar el medio natural a partir de las necesidades humanas y la creación de bienes materiales y culturales. Es una tesis muy aceptada, no solamente en el ámbito filosófico y epistemológico, sino en todas las disciplinas, lo que afirma Mario Bunge, que me parece muy destacable. La contabilidad, como todos conocen allí en este medio, es una construcción de la ciencia social que tiene el propósito de brindar información y analizar respecto a la realidad económica, financiera, tecnológica. Actualmente, aspectos de una entidad, se trata pues de un conocimiento que busca el equilibrio entre la presentación de la realidad, representación de la realidad y la presentación de la información, sobre todo, ya que los usuarios son agentes externos e internos y tienen diversas necesidades frente a la información esperada, específicamente la contabilidad. Hablando de ciencia, contabilidad, aterrizando ya como una disciplina que se va insertando a otros conocimientos, las ciencias contables es una disciplina de la propia ciencia, específicamente social, que posee su propio método y objeto de estudio, aquello que anteriormente habíamos afirmado. Esto permite generar, aplicar ciertas teorías y procesos como la teoría contable, reglas, normas, principios, procedimientos, criterios e instrumentos, así como el proceso contable, que se conoce como el conjunto de pasos que forman el cumplimiento de las metas que tiene una entidad, tales como la sistematización, evaluación, procesamiento, evaluación y por último, resultado en información. Ahora bien, ya hablando un poco de qué cosa es ciencia, qué cosa es contabilidad, ciencias contables, pues hablemos un poco sobre qué es lo que pasa en el ámbito de la investigación en las ciencias contables. De acuerdo a su naturaleza, según mi percepción o concepción, como la contabilidad es como que se apoya más en las ciencias formales, como la matemática, la lógica y la estadística sobre todo, pues se ha percibido que las ciencias contables se va más por la corriente positivista, ¿no? Acuérdense que la corriente positivista es por Augusto Comte, y que esta concepción epistemológica ha abarcado en diferentes ámbitos en las ciencias sociales, porque por encima de los estadios, lo que se asevera que aquello que se debe comprobar y aquello que es evidente no es sino la ciencia de acuerdo a sus métodos científicos. Por tanto, este positivismo ha influido, digamos, más al desarrollo de la investigación en el campo de las ciencias contables. Y esto se puede ver no solamente en los resultados de la investigación puestas en los libros, sino también en la malla curricular, asimismo en las revistas, artículos publicados en las revistas científicas. Entonces, esta corriente positivista sí ha tenido una implicancia significativa para poder desarrollar la ciencia. Entonces, el positivismo no es una estructura simple, sino que considera
que existen conocimientos relacionados con otras ciencias que sí puede ayudar a desarrollar pues este tipo de conocimiento. Entonces señala Díaz Narváez sobre esta cuestión del positivismo, obviamente dialogando un poco con los autores Augusto Comte y otros que han sido precursores de esta epistemología. El positivismo es una estructura o sistema de carácter filosófico. Considera que no existe otro conocimiento en el que provienen los hechos reales que han sido verificados por la experiencia. Por tanto, niega la posibilidad de que haya teoría que puede ser fuente de otro conocimiento. Además, niega la posibilidad de que la filosofía pueda contribuir al conocimiento. Efectivamente, Augusto Comte en algún momento de su vida planteaba 3 estadios de generación de conocimiento. Uno es la ciencia, la metafísica, ¿no? Y la religión, ¿no? Entonces, la ciencia obviamente por sus métodos va a demostrar una serie de conocimientos fiables y confiables. Entonces, base fundamental para la evolución de la ciencia. En cambio, lo metafísico, lo religioso y otros no podrían ser, pues, demostrados, ni empíricamente, ni concretamente. El positivismo es una epistemología híbrida, para otros, que combina el racionalismo con el empirismo. Pues estamos hablando de las filosofías del siglo XV, XVI, XVII, ¿no? En donde la razón es primero y por otro lado la experiencia es primero. Ese dualismo que en algún momento no se conciliaban y posteriormente con la crítica kantiana si se había reconciliación. En el ámbito de la evolución de la investigación ya tiene un giro posterior pues en el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Con la investigación crítica, digamos. Y la lógica deductiva con la inductiva. También ha sido denominada hipotético deductivo, cuantitativo, empírico, analista y racionalista. Como verán, los métodos generales, así como los métodos propiamente científicos, combinan siempre y cuando que no se separen los paradigmas, ¿no? Que no haya una separación de lo cuantitativo aparte o de lo cualitativo aparte, ¿no? De lo inductivo separado o de lo deductivo de la misma manera, sino o hipotético deductivo o hipotético inductivo, ¿no? Sino tratar de conciliar y de tal forma las investigaciones en este campo de la ciencia podrían ser más efectivos, ¿no? Eso es lo que se pretende, ¿no? El positivismo denota un enfoque filosófico, ¿no? Teoría o sistema basado en la opinión. Sí, efectivamente, hoy en día, en el ámbito de las ciencias contables, la mayoría de las investigaciones gira en torno a la recolección de datos a través de una encuesta, ¿no? Pero no podía ser solamente recolección de datos a través de una encuesta, debido a que, de acuerdo a los grados de conocimiento, hablando nociológicamente, son 4, ¿no? Primero es la experiencia, la opinión, la ciencia, propiamente la intuición, ¿no? Es el grado más alto. Sin embargo, en el ámbito de las ciencias contables, haciendo una revisión a los resultados de la investigación pública, ¿no? Se ha visto que la mayoría de las investigaciones giran más a la recolección de datos a través de la encuesta. Cual sea la muestra o cual sea la técnica que, o digamos, la población a donde está dirigida, lo cual desde mi concepción no debería ser así. Si bien es cierto, como todos sabemos, lo voy a asumir así, las opiniones no siempre son verdaderas.
Para algunos podría ser falso, para otros podría ser verdadero, ¿no? Otros podrían, sabiendo que es verdadera su opinión, podría aseverar que no lo es. Entonces se produce más contradicción y más duda, regresando un poco a la duda cartesiana. Entonces habría que meditar un poco más. Entonces yo particularmente no apuesto a la recolección de opiniones, ¿no? Pero sí podría ser viable en alguna medida, pero no, si hacemos una medición en grados, no podría ser suficiente, ¿no? Entonces, confiarse en un grado mayor que la opinión es viable, es válido, no sería viable desde mi concepción. Así como, por ejemplo, cuando hacen una encuesta de opinión para las elecciones presidenciales o gubernamentales, en fin, pues los sujetos andantes, al momento de preguntar, puede decir que sí, algo que no le es fiable. Entonces, eso es algo negativo y aumenta el margen de error en el ámbito de la comprobación de la investigación, ¿no? Entonces, por más que la matemática sea exacta, el tratamiento lógico sea logrado, no sería fiable la recolección de datos a través de opinión. Que sí, más bien, podría aterrizar al ámbito de la entrevista, que es más dialógico. Es como decir, buscar una información de aquello que no revela o devela y de pronto sale a la luz y que podría ser efectivo, ¿no?, en el desarrollo de la investigación. De la misma manera es la observación, pero con la observación participante, ¿no? Sería bueno, sería mejor, de acuerdo a mi concepción. Y no tanto confiarse en la opinión para desarrollar una investigación en las ciencias contables más fructífera, más rica, más rigor, o sea, que tenga más rigor científico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es Ahora, vayamos, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Hablando un poco de la concepción universitaria, la investigación en las ciencias contables. En el Perú tenemos una cantidad de universidades que lo he dividido según su fundación. Hay universidades tradicionales que se han fundado antes del siglo XX. Estamos hablando dos universidades trascendentales en el Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Católica del Perú. Digamos, bueno, la Católica del Perú es dentro del siglo XX, ¿no? Pero la Universidad Nacional de San Marcos, la Universidad Nacional de Huamanga, la Universidad Nacional de San Agustín, la Universidad Nacional de Cusco, San Antonio de Abad de Cusco, son universidades que se fundaron pues hace 400, 300 años, digamos. Entonces, esas universidades no tenían pues la carrera de contabilidad, más que en el transcurso del tiempo, carrera profesional de economía. Sin embargo, posterior del siglo XX, sí era necesario fundar la carrera profesional de contabilidad. Y dentro de ese contexto podemos extraer que hay, así como otras universidades jóvenes, digamos hablando de las universidades públicas nacionales, carreras profesionales instaurados, que en alguna medida en otras universidades la carrera contabilidad surgió como carrera contabilidad y en otras surgió como combinada con la economía, con la administración, ¿no? Entonces tenemos ahí carrera profesional de contabilidad
o carrera profesional de contabilidad, economía y administración, que creo que en otras universidades de América Latina se mantiene aún. Y en otras universidades hay contabilidad y finanzas, contabilidad generalmente combinado con finanzas, administración, en fin. Ahora, haciendo un análisis de cómo está evolucionando la investigación, pues se percibe que aún está en proceso, ¿no? Está en proceso. Se ha buscado por diferentes medios y está en proceso. Digamos, líneas de investigación no bien estructuradas, solamente podemos ver estructuradas 10 líneas de investigación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en cambio las otras universidades están en evolución. Ahora, de acuerdo a la tendencia que se está viendo con la vinculación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 7, que es conocimiento de todos, pues la más estructurada, la más alineada, la más preocupada, la más vinculada, pues se está moviendo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y tiene una revista en donde publican no solamente los docentes, sino tiene más de 30 años de existencia, sino también los posgraduados están con esa inquietud de publicación. Actualmente esta revista está en proceso de indexación en el ámbito Cielo, ¿no? Pero ya tienen indexado en otros, digamos, en otras indexadas como Latindex. Entonces, quiere decir que hay una preocupación masiva debido a que hace más de 10 años había solamente la carrera de contabilidad y actualmente, a partir de 2009, 2010, se instauró 2 carreras más. No estamos hablando de auditoría empresarial y del sector público y gestión tributaria, ¿no? O tributación. Entonces tenemos 3 carreras profesionales y ya tenemos varios egresados que no solamente, puedo yo decir, egresados que no solamente laboran, sino como dependientes, sino como independientes, ¿no? En diferentes ámbitos del sector. Y a la vez se ha percibido que hay más o menos en crecimiento de aquellos jóvenes que tienen interés, digamos, por la investigación, pero por diversas razones no se están canalizando, lo cual debería ser canalizado para generar núcleos de investigación o grupos venidas de investigación. Eso ya le correspondería pues a la institución. Sin embargo, como grupo de investigación MAPIC de San Marcos, la que coordina quien les habla, pues ha intentado, y hasta este momento, captado, digamos, a un grupo de estudiantes que ahora son egresados y que ellos no solamente forman parte del grupo, sino también han formado grupos y generan su conocimiento haciendo publicaciones. Publicaciones no solamente de acuerdo a su interés de conocimiento temático, sino de acuerdo a su experiencia laboral, que me parece significativo, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Sería bueno, conversaba hace poco, hacer una réplica a otras organizaciones como redes de investigación para poder consolidar. Asimismo, estos grupos adoptados pues han elaborado sus tesis, en primer lugar, publicado sus tesis y ahora está en proceso de publicación de artículos, que me parece significativo. Pienso que hay otros grupos de investigación también van por esa línea, aún lento, ¿no? Sin embargo, hay otras universidades haciendo una revisión documental, pues no hemos identificado cómo están organizados los docentes. Entonces, por eso aquí tenemos un vacío, ¿no?
Ahora, ¿por qué no tienen sistemáticamente organizados? Debe ser por alguna razón netamente institucional o por alguna razón que no está difundido, ¿no? Entonces, de los 95 universidades actualmente en nuestro país, no todos, digamos, poseen o tienen la carrera de esta especialidad, porque más algunos están dedicados al sector salud, otros al sector netamente ambiental, ingenierías, agronomía, y así, o sociales, netamente sociales. Entonces, son aquellas universidades que estamos viendo que sí de alguna manera promueven lento la investigación, pero aún invisible. Hablando un poquito de la ciencia, de las universidades privadas, con respecto a la evolución de la investigación en el Perú, podemos ver en este cuadro que no hay una visualización, digamos, de las líneas, vinculación de ODS, tampoco revistas. Sin embargo, en las privadas iniciativa hay una inquietud en este ámbito. Por ejemplo, la universidad más destacada en el ámbito privado es la Universidad Católica del Perú, Universidad del Pacífico, Universidad de Lima, y así, los que continúan. Entonces, ahí podemos ver que la carrera profesional de contabilidad, la mayoría son contabilidad, ¿no? San Martín de Porras está, por ejemplo, contabilidad y finanzas. Peruana Unión es una universidad de orientación religiosa, tiene contabilidad y gestión tributaria, tiene dos, y así sucesivamente. Y el resto solamente esta disciplina. Entonces, hay otros sí, están subdividiéndose de acuerdo al interés, digamos, de las empresas, de la sociedad en general, y por la necesidad también. Las líneas de investigación podemos visualizar, están más relacionadas a las NIP y propiamente de la contabilidad. La Universidad Ricardo Palma tiene una orientación tipo empresarial, pero tampoco especifica las líneas claras, ¿no? Que me parece de acuerdo a las normas de Frascati, ¿no? Debería ser programas y líneas, pero aún yo pienso que está en proceso de trabajo los académicos que se dedican al ámbito de la investigación, pero ya debería estar visible, ¿no? Hay una universidad que existe en la Universidad Católica de San Pablo, no especifica las líneas, pero sí está orientada a las investigaciones o las investigaciones que desarrolla, está orientada más al ámbito ambiental. ¿Por qué? Porque existen boletín, que es un texto corto, con tipo periódico, en donde está publicado discursos, investigaciones preliminares que hacen los académicos, los docentes, relacionadas netamente al ámbito ambiental, o contabilidad ambiental, tributación ambiental, análisis de las NIF direccionadas a este eje temático. Entonces, ahí podemos ver que hay una iniciativa, digamos, de carácter ambiental, ¿no? Que podría ser rescatable. Investigadores identificados netamente en ambos tipos de universidades no se visualiza. Aquí en Perú tenemos Concitec, y dentro de Concitec tenemos RENACIT, Registro Nacional de Tesis, también de investigadores, en donde se clasifican en 8 niveles a los investigadores, de acuerdo a las publicaciones, de acuerdo a la historia científica que tienen, académica, experiencia laboral y otros. Entonces, muy poco se ve que los contadores como tal
estén clasificados, ¿no? Pero a raíz de esta política de investigación científica que surge con la nueva ley universitaria implementada en el año 2014, se ha masificado, ¿no? Ha aumentado, se ha identificado de alguna manera en antecedentes que lo han hecho por hobby, o sea, por querer publicar, y otros por necesidad, ¿no? Otros porque han descubierto que tienen vocación científica, y otros simplemente porque han sido docentes y era necesario publicar de una u otra manera. Entonces, de alguna manera hay un crecimiento lento, ¿no?, de los investigadores identificados en ese ámbito que no pude colocar en esta diapositiva. Entonces, podemos decir que las investigaciones, de acuerdo a las carreras, de acuerdo a las líneas de investigación, de acuerdo a la vinculación, aún va muy lento. Esperamos de acá de unos años ya se puede visualizar. Bien, como todos saben, así lo asumo, que las ciencias contables necesariamente están implicadas con otras disciplinas particulares, que pueden ser propias, ajenas. Por ejemplo, administración pública, gestión de recursos, aspectos organizacionales, planeamiento estratégico, marketing, producción, economía, finanzas, estudios de gestión de recursos naturales, lo que hace un rato decíamos, de San Pablo, por ejemplo, impacto ambiental, globalización económica, comercio, en fin, finanzas internacionales, que hoy en día se trata mucho sobre estos temas, internacionalización de las empresas, cuando se habla de nacionales de las empresas, proyectos globales, temas de auditoría que buscan la verdad de los hechos, tributación, normas, contables, aduaneros, en fin, turismo ecológico. En ese ámbito de turismo ecológico muy poco se está insertando, ¿no? De acuerdo a mi concepción, muy poco la contabilidad o temas de contables o investigaciones en ese ámbito, muy poco se está conectándose con el turismo ecológico y que de hecho tiene que ver con esos temas, ¿no? Preservación del patrimonio cultural. Entonces, hay muchas disciplinas particulares, concretamente y específicamente, se están vinculándose, pero depende también de la formación que se les da, las metodológicas, epistemológicas que se les da para que puedan trabajar sobre estos temas, ¿no? Ahora bien, quisiera compartir, aprovechando esta ocasión, cómo es que en nuestra universidad, San Marcos, en primer lugar, que no lo mencioné, es referente a nivel nacional, no solamente como universidad, sino como modelo educativo. Por tanto, esto es una herramienta que también lo están asumiendo, con esta herramienta lo están asumiendo las otras universidades o las otras facultades en el Perú para que puedan estructurar mejor su política de investigación científica en la especialidad. Entonces, comparto por ejemplo, aquí tengo, ¿lo pueden visualizar? ¿Me avisan, por favor? Tenemos unas líneas de investigación estructuradas, ¿no? Que en principio teníamos, a ver un ratito, a ver, bueno, teníamos 10, ¿no? 10 líneas de investigación. Sin embargo, haciendo un análisis de esas 10 líneas de investigación, ya vinculando un poco de que estas líneas de investigación podrían vincularse y ayudar a resolver los problemas globales que demanda los objetivos del desarrollo sostenible, que estas líneas podrían ser de tal forma, los investigadores en este ámbito y también los estudiantes podrían elegir, por ejemplo, esta línea, y dentro de esa línea
podrían trabajar algunos temas particulares y que ya teniendo este cuadro, no tendrían que estar buscando otros objetivos, sino ya identificar estudios y aplicación de herramientas financieras. Está vinculado con el fin de la pobreza. ¿Cómo, por qué, cuándo y dónde? Eso ya formaría parte específicamente de su tema, ¿ya? Y de la metodología que utiliza, metodología de la investigación, ¿no? Métodos, técnicas, tácticas, estrategias para poder desarrollar y apoyar a resolver a este objetivo, ¿no? De la misma manera, también identificado que estas líneas están vinculados con este objetivo, por lo tanto el investigador, sea de maestría, de doctorado, de pregrado o licenciatura, que lo llamamos ahora de formación de 5 años, ya no necesitaría estar buscando, sino que ya teniendo este cuadro, fácilmente desarrolla su tema, ubica su tema, identifica y tranquilamente desarrolla. Entonces, y así ya tenemos organizado. Y esto es un elemento y referente para otras universidades que lo están considerando. Por ejemplo, hablaba con un investigador de la Universidad Altiplano de Puno, que le pareció muy bien y ya no tendría que estar buscando cómo lo hago, por dónde hago, no entiendo, sino ya está. Entonces, cada línea está vinculado a cada objetivo, que pueden ser a 2, 3 también objetivos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver ética de los negocios, filosofía de la contabilidad, que de acuerdo a mi formación me interesaría, ¿no? Entonces sí tendría que ver el ámbito de la educación de calidad, ¿no? Historia de la contabilidad, investigación contable, y así sucesivamente. Igualdad de género, implica todo, de acuerdo a mi criterio, implica todos los objetivos. Sin embargo, acá se ha considerado política fiscal y tributaria. Hablando de género, pues es un tema muy amplio, muy complejo. También depende de qué concepción lo miras para poder ubicar, ¿no? Agua, saneamiento, energía asequible, no contaminada, trabajo de docente, decente y de crecimiento económico, ¿no? Combinado con los temas ambientales, temas financieros, temas contabilidad internacional y otros. Y así es como, ¿no? En nuestra universidad, en nuestra facultad, ya para que los estudiantes, de cual sea su nivel, podrían, asimismo los docentes, desarrollar sin problema alguno. Asimismo, aprovechando esta ocasión, también quiero compartirles la forma como trabajamos, ¿no? Particularmente, es mi caso, con los estudiantes, ¿no? Y que justamente invitaba a otros académicos de otras universidades, si les interesara estos temas, no solamente estarían asesorando, sino podrían estar desarrollando, pero ya en un contexto distinto, ¿no? Entonces aquí tenemos, que tengo a mi cargo, por ejemplo, más de 100 estudiantes, de los cuales están desarrollando su investigación, su tesis, digamos, su proyecto de tesis. Entonces, elaboran el título de su programa que corresponde, líneas a donde corresponde. Por ejemplo, este caso, ¿no? Trata sobre la contabilidad de la gestión y su relación con la toma de decisiones en las pequeñas y medianas empresas. Programa, contabilidad, línea de investigación, contabilidad de gestión, vinculación con los objetivos del desarrollo sostenible, trabajo decente y crecimiento económico, lugar de ejecución, ¿no? Lima Metropolitana, Pachacamac, es un distrito, ¿no? Es un lugar donde el joven investigador lo va a ejecutar, ¿no? Entonces,
Estos cuadros a mí particularmente me permite canalizar que las sucesivas semestres o años, los estudiantes no podrían ser similares, pero no podrían repetir, ¿no? Por cuestiones éticas. Entonces, así es como hace más de 10 años trabajo con los estudiantes y entonces tenemos una cantidad de investigaciones. Imaginemos, un poco utópicamente, que estos trabajos se publicaran, saldrían pues, digamos, una cantidad de publicaciones. Pero muchas veces los jóvenes terminan su materia y dejan de, digamos, de continuar, ¿no? Termina el semestre y dejan de continuar. Por más que hacemos llamamiento como grupo de investigación para que continúen, pues lo dejan como un compromiso de haber terminado su curso y haber aprobado solamente. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere un grupo de investigación que esté que tengan compromiso de estos jóvenes para continuar hasta la publicación. Entonces también requiere tiempo, requiere espacio, requiere otras herramientas, otras estrategias para seguir continuando. Pero bueno, así es como ocurre. Ahora, hablando un poco sobre efectos de las investigaciones en las ciencias contables, a raíz de esta conversación que hemos hecho, de docentes, estudiantes, profesionales y otros profesionales. Podemos decir que, hablando de los docentes así a nivel macro, ¿no? No estoy hablando solamente de una universidad, sino a nivel macro, la producción científica está en proceso. La aplicación práctica aún no se demuestra porque está en evolución. Aporte teórico, hay un buen avance significativo en el ámbito disciplinar, ¿no? En el ámbito disciplinar solamente. Formación de grupos, en San Marcos tenemos ya más de, ya va 7 años consolidados como grupos, pero como es un grupo que no es estable en algunos casos, entonces se va también, algunos se van, y otros se quedan, y otros son permanentes, entonces está en proceso y en otros en consolidación, en formación. Investigaciones clasificadas en crecimiento y a la vez bajo, porque no se ha identificado determinantemente que este grupo de docentes de tal universidad son investigadores, pero ¿bajo qué rango? Ahora, estudiantes, hay una evolución, digamos, de producción científica, hablando de la elaboración de tesis. En la Universidad San Marcos, por ejemplo, hay jóvenes que están haciendo tesis a contracorriente, en cambio, en otras instituciones todavía aún no. Aplicación práctica podría decir que por asuntos laborales que demandan mucho tiempo, pues no lo hacen, no terminan. Y si lo han hecho de alguna manera, quieren aplicar, pero por necesidades empiezan a trabajar en otra área, por lo tanto no les sirve esa investigación que lo han hecho, ¿no? Entonces son múltiples problemas y factores. Aporte teórico, como está en evolución, entonces está aún bajo, ¿no? Formación de grupos no se manifiesta significativamente o no se percibe. Formación de grupos de los jóvenes. Habrá, pero no está identificado, de acuerdo a nuestra búsqueda. Investigadora clasificada jóvenes, pues no hay una data. Profesionales que no son docentes, digamos, no tienen investigación significativa debido a que muchas veces se han graduado, no con la tesis, sino bajo otras modalidades como examen de suficiencia. Por ejemplo,
que no requiera hacer una investigación, sino dar un examen, ¿no? Escrito, entonces no hay una producción científica. Aplicación práctica, pues la mayoría se dedican a hacer un ejercicio profesional y no tanto de producción. Su conocimiento adquirido en la universidad básicamente es ámbito laboral. Conocimiento en el ámbito laboral igual en el teórico. Formación de grupos no hay, tampoco investigadores no hay, no se visualiza. Otros profesionales sí se ha percibido como abogados, ¿no? Como economistas, porque forman parte de ese círculo, administradores, ingenierías, por ejemplo, hablan sobre temas del ámbito contable, ¿no? Y regularmente, por necesidad, como docentes o como profesionales, pues hacen una publicación en boletines, en periódicos, así, en fin. Entonces, el aporte es muy básico, es poco referencial o nada, pero de alguna manera se ve eso. Ahora, eso es un fenómeno de efectos, pero ¿qué ocurre en la realidad? ¿No? Pienso que, hablando de los docentes universitarios, quienes son las que están involucradas con el ámbito con la producción científica, pues hay dos cosas que podemos visualizar, dos asuntos. Primero, de acuerdo a la nueva ley universitaria que nos moldea actualmente, lo hacen por obligación, porque la ley dice que hay que investigar, hay que tener producción en la universidad, entonces hay que hacer por obligación, es necesario hacer por obligación. Y por otro lado, es una necesidad para mantenerse en el ámbito como docente universitario e investigador, ¿no? Entonces, dedicación al ámbito laboral no se muestra porque aquellas personas, académicos, universitarios, que se dedican un tiempo determinado a asuntos laborales de la profesión en las empresas y públicas y privadas, no poseen tiempo suficiente, entonces la generación de conocimiento intelectual va a ser poco, ¿no? Entonces, en ese grupo no se demuestra la producción significativa y por lo tanto más la actividad práctica, ¿no? Del que hacer el ejercicio de la profesión, por lo tanto no se demuestra. Y asimismo lo que el trabajo demanda que no tengas tiempo para estar meditando delante de la computadora con libros y con toda la información para hacer investigación científica. Entonces no hay, y ese grupo profesionales pues no tiene vocación, ¿no? Y si por ahí descubren cuando hacen estudios de maestría o de doctorado, o por la enseñanza que tienen que hacer de alguna manera, pues si lo descubren a buena hora, ¿no? Si no lo descubren, no se visualiza. Ese aspecto no se puede identificar, salvo con una entrevista, ¿no? Calificación de investigadores. Por vocación o por la no vocación, o por necesidad o por obligación, pues es bajo, pero digamos, hay un comienzo, ¿no? Hay un comienzo. Parece contradictorio, pero hay un comienzo. De la misma forma, los estudiantes, de acuerdo a esta norma que acabo de decir de la ley universitaria, pues hay una propuesta, ¿no? Que necesariamente los estudiantes tienen que hacer su tesis, ¿no? Antes no era así. Entonces, eso ayuda que se eleve un poco la producción científica. Ocurre aquí un problema en donde por asuntos laborales tampoco pueden hacer de manera rápida, de manera rigurosa, la investigación, porque el trabajo, como ustedes saben, ¿no? El ejercicio de la profesión laboral demanda mucho tiempo, entonces el estudio, la elaboración de la investigación
El ejercicio laboral demanda mucho tiempo y no hay un espacio para poder dedicarse a la investigación. Algunos mínimos, diríamos, tratan de hacer. Y también por necesidad, porque tienen que obtener su grado, su título profesional, y por otro lado, tienen que de todas maneras terminar la carrera, ¿no? Entonces hay esa sensación, esa inquietud, digamos, de los estudiantes, ¿no? Vocación científica, personalmente, conversando con otros investigadores, no lo hemos descubierto en los estudiantes. Sí se identifica un talento, pero es diferente que la vocación. Que le encante, que le apasione, que le guste, no. Entonces, diríamos, bajo o nada, ¿no? Los profesionales de otro ámbito, podemos decir que en la producción científica, o nada, ¿no? He puesto bajo, ¿por qué? Porque se ha identificado poquísimo, ¿no? Que se han dedicado a hacer publicaciones por hobby, digamos, por querer hacer en los periódicos textos netamente de su ámbito, pero no son trascendentales, digamos, no son referenciales. Entonces, y eso por la demanda laboral, digamos. ¿Qué ocurre con los posgraduados? Al igual que los estudiantes de pregrado, así llamamos nosotros los 5 años de estudio, está en crecimiento también porque hay una obligatoriedad normativa que permite que necesariamente deben hacer. Y por lo tanto, por obligación, tienen que buscar un tiempo, ¿no? Para poder hacer una investigación. Por lo tanto, la producción científica en las tesis sí sería referencial, ¿no? Necesariamente. Otros profesionales, pues hacen boletines, libros, periódicos, que son referenciales también, que tienen que ver netamente con el quehacer de las ciencias contables. Ahora, para terminar, sabemos que la universidad es un lugar donde hay múltiples saberes, donde se reflexiona diversidad de conocimientos, diversidades problemáticas. Entonces, la investigación, docencia, proyección social como funciones propias de la universidad desde su origen, y ahora la licencia y responsabilidad social, pues son fundamentales para que no solamente se vea una investigación desde un marco disciplinar, sino aspirar, ¿no?, a desarrollar de manera interdisciplinar, transdisciplinar, y eso tomando en cuenta, ¿no?, la currícula académica como un modelo, ¿no?, y a la vez, y eso ayudaría a la juventud, ¿no?, a la juventud a tener una formación holística, una concepción global, porque somos seres humanos y depende de nosotros la naturaleza nuestra y la naturaleza externa, porque de acuerdo a mi concepción, entonces eso se debe a la política de gestión institucional y a la política de gestión propio, ¿no? Entonces, con el objetivo del desarrollo sostenible, que es una política global, pues estaría generando una conciencia global, ¿no? Esa conciencia global encaja directamente, de acuerdo a mi concepción, en una investigación interdisciplinar, ¿no?, colaborativa. Por tanto, por su naturaleza, la investigación en las ciencias contables tiene base ontológica debido a que las entidades públicas y privadas están inmersos, ¿no?, tiene que ver con la persona y tiene que ver con la interdisciplinarización del conocimiento. Ustedes saben más que yo, digamos, porque en una empresa no solamente opera un ser humano, sino diversidad de disciplinas. Que si bien la concepción tradicional se veía la entidad como bajo una estructura vertical,
pues hoy en día ha cambiado esa visión, sino es más horizontal y aún debería ser más aleatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando coloca al ser humano en el medio, pues necesariamente esa aleatoriedad, de acuerdo a las teorías complejas, teorías sistemáticas, sistémicas, sería mejor. Ahora bien, la investigación conjunta debería desarrollarse con otras disciplinas, marcar una serie de redes, ¿no? Redes. No solamente grupos aquí, grupos acá, grupos allá, sino redes, conceptos, nudos, en donde, que creo que en otras naciones lo están desarrollando mejor, porque formación de investigadores no han salido nuestro, sino ya tienen historia, ¿no? En Colombia, Brasil, ustedes lo saben, Argentina, España y otros países del mundo, pues ya tienen consolidado. Incluso tengo una investigación que tiene que ver con los grupos de investigación, incluso es política de Estado, ¿no? Formación de investigadores en grupos, en redes. En cambio, lo nuestro no es política de Estado, sino surge desde la política institucional. Y ahí la diferencia, ¿no? Una diferencia que marca, pues, que está en evolución, digamos, para no ser pesimista. Entonces, la implementación de la investigación con fines para el desarrollo humano, ¿sí? No hay que ser pragmáticos, también hay que ser humanistas cuando uno tiene una concepción en este campo de las ciencias contables, en donde el investigador debe tener una cualidad, no solamente explorar otras formas de hacer la investigación con enfoques diferentes de la metodología, sino debe beneficiar no debe solamente beneficiar a las entidades, sino al propio ser humano, como decía hace un rato. Debe predominar sobre todo la ética de la investigación. Los resultados en este ámbito no solamente debe quedar como un aporte teórico, sino debe aspirar a la innovación y la transformación estructural, institucional y también, ¿por qué no?, humano, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que en el campo de ciencias de las ingenierías lo están viendo, ¿no? No desde un marco pragmatismo, sino más humanista, más humanista. Creo que es un enfoque que está traspasando las fronteras a pesar de los avatares de la vida, ¿no? Y para eso es fundamental identificar los programas, elaborar bien las líneas, establecer bien los temas, diseñar los proyectos, elaborar bien los resultados y, ¿por qué no?, soñar, ¿no?, en el bienestar social del ser humano, sobre todo, ¿no?, a pesar de múltiples problemas sociales, políticos, empresariales, en fin, que puede haber, pero hay que hacerlo. Para ello es importante que no solamente el investigador de las ciencias contables, ¿no?, en nuestro país y en otros seguramente también lo desarrollan, ver desde una concepción descriptiva, correlacional, ¿no?, apoyándose con la matemática, ¿no?, porque si bien es cierto las ciencias formales son exactas, pero hay otras que nos pueden conducir, digamos, mejor a reflexionar, desarrollar, como la investigación teórica, exploratoria, investigación de acción. Investigación de acción muy poco, casi nada se hace en nuestro medio en el ámbito de ciencias contables. Explicativa, experimental, casi nada. Se podría hacer. Ahora, dicen, pero ¿cómo voy a hacer una investigación experimental en ciencias contables? Hay experimentos sociales que sí se podría hacer, ¿no? Histórica, muy poco se trabaja, investigación histórica en las ciencias contables, que sería muy rico a desarrollar. Investigación biográfica, también. No vemos en nuestro medio una investigación biográfica de los grandes pensadores,
digamos, nacionales, internacionales, actuales, en este ámbito, ¿no? Lo que sí vemos es en otras disciplinas, investigación filosófica en este ámbito, ¿no? Ético, documental. Documental sí, sí hay, un poco orientado a la parte cuantitativa, ¿no? Depende de las variables y categorías, pero no es tan digamos, desarrollado, ¿no? Bien, estimados, eso es lo que quería compartir. Si tuvieran alguna inquietud, me encantaría dialogar con ustedes sobre esta reflexión de la investigación en ciencias contables. Muito obrigada, Ruth. Só um minutinho, por favor. Bom, eu queria agradecer a todos vocês que estão participando. Nós temos aqui na nossa sala participantes do Brasil, do Peru, da Colômbia, da Venezuela. Gratidão pela presença, de nós podermos aqui trocar ideias aqui com relação às investigações científicas em ciências contábeis, essencialmente do Peru, que a Ruth fez uma explanação para nós, falando um pouquinho do panorama das universidades em si, dos grupos de pesquisa, como que se inicia a pesquisa, trabalhando, achei muito interessante, Ruth, esse pensamento da sua universidade de trabalhar primeiro os ODS, e a partir dos ODS, quer dizer, qual é o meu objetivo com a investigação, aí sim eu vou para os temas focados dentro dos ODS, a importância do desenvolvimento da pesquisa para o curso de Ciências Contábeis, e você mostrou aí para a gente a importância para os professores, qual que é o nível de investigação, para os alunos, para os graduados, foi muito interessante. Eu tenho aqui algumas perguntas e observações, mas eu gostaria de colocar primeiro o espaço para os nossos participantes. Então, nós temos aqui uma pergunta da Doris Day, que é aluna aqui do nosso programa de pós-graduação em Ciências Contábeis, que ela viu que tem a possibilidade de investigação de gênero. Será que tem interesse em autoetnografia? Você já ouviu falar, Ruth, sobre a autoetnografia e se há um interesse por parte dos peruanos nesse tipo de pesquisa? Obrigada, Doris, pela pergunta. Muy bien, sí, yo creo que sí, porque cuando hablas sobre el tema de autoetnografía, sería significativo, porque cada sujeto tiene una experiencia y no divulga, no escribe de uno, pero sí escribe de otro, ¿no? De otro sí podemos reflexionar, decir, pero de uno no, que sería un aporte en el ámbito de la investigación significativo, no, de acuerdo a mi concepción. Decir de lo que uno es, un poco no de tipo novela, ¿no? Pero hablar de uno sería interesante. Yo creo que sí. Obrigada, Ruth. Por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas, ou mesmo no áudio, ou pelo chat. Pessoal do Nupecom. Aqui, a Doris Day, que no caso da investigação dela, entraria no ODS Igualdade de Gênero. E ela está fazendo uma investigação muito interessante sobre o papel da mulher como controller. Não é isso, Doris? En algún tiempo, hace más o menos 5 años, conversaba con unos colegas, con unos profesores, y su orientación básicamente iba al ámbito de las normas internacionales, tributación, costos, digamos, y decía, pero podría haber una investigación que trate sobre el tema de género, porque el tema de género es fundamental. Hoy en día hay mayor cantidad de mujeres contadoras, ¿ya? Y
y antes no se veía eso. Uno. Los asuntos económicos tienen que ver también con asuntos del género, de la producción, y también la evolución de las empresas tiene que ver con el impulso que dan las mujeres, y a la vez los varones, en el desarrollo de las empresas, en el desarrollo del negocio y todo lo demás. Entonces, investigar sobre temas de género es sumamente importante, necesario. Sin embargo, en nuestro medio aún no hay investigaciones, digamos, en cantidad. Hay 2, 3 investigaciones que he encontrado que tienen que ver con las mujeres que impulsan los negocios, los microempresas, y que han sido exitosas en tal lugar, ¿no? En tal distrito. Pero que haya investigaciones masivas que identifiquen, no hay todavía. Entonces, invitamos pues a la juventud que ahí nos está mirando también, preocuparse un poco sobre estos temas, debido a que hay mayor cantidad de mujeres que emprenden en el estudio de las ciencias contables, y también en el ámbito del emprendimiento, de la formación de las empresas, los negocios y todo lo demás. Entonces sería importante, ¿no? Muito interessante, Ruth. O Guilherme, que é membro do nosso grupo de pesquisa, do NUPECOM, também foi coautor de uma pesquisa conjunta nossa, Ruth. O Guilherme está perguntando quais seriam as oportunidades de temática em pesquisas relacionando filosofia e contabilidade, temáticas ou problemas que você julga relevantes na atualidade. Obrigada, Guilherme, pela pergunta. Bien, como todos sabemos, de que la filosofía es un conocimiento que se preocupa de todas las disciplinas, digamos, eso es lo que yo entiendo, y dentro de ella hay corrientes filosóficas que necesariamente están orientados a apoyar a cada disciplina particular de la ciencia. Entonces, el fundamento filosófico es importante para poder desarrollar una investigación. Una cosa particular que quería comentar, por ejemplo, había no voy a mencionar quién es, dónde es, una estudiante de doctorado, hace 2, 3 años más o menos, antes de la pandemia, que hablaba sobre temas financieros, y tenía que ver estos temas financieros en el ámbito de los bancos, y no identificaba cuál era su marco filosófico de su investigación. No identificaba. Entonces, me preguntaba qué filosofía podría ser fundamento teórico para entender esta problemática, este problema, ¿no?, de finanzas en los bancos. Pues muy fácil, muy práctico. Bueno, primero hay que leer un poquito a Adam Smith, ¿no?, que es un economista que tiene una filosofía muy interesante. Segundo, hay que aterrizar un poco a las teorías éticas, un poco si uno quiere buscar la felicidad, a la teoría aristotélica, la teoría eudaimónica, o la teoría de la ética de la felicidad. Por otro lado, habría que ver un poco a Nietzsche, ¿no?, un poco para fusionar estos conocimientos. Entonces, en ese tiempo le di unas bibliografías, y la persona empezó a escarbar, buscar informaciones, y se convirtió apasionada en la filosofía, porque antes no entendía, pero a partir de ello comprendió la lógica de la filosofía que era necesaria para dar un fundamento a su problemática. Entonces, la filosofía está en todas partes, solo que hay que identificarla por qué lado, por qué corriente, por qué paradigma filosófico voy, ¿no? Si te orientas un poco a la ética, si te orientas un poco a la axiología, si te orientas un poco a la metafísica, que por supuesto es viable, a la ontología o a alguna filosofía,
Y más aún, si te apropias un poco a algún autor trascendental que ha marcado la historia filosófica y que actualmente sigue vigente, ¿no? Si entras al ámbito normativo, a la operatividad de las obligaciones de la misma manera, entonces ahí encuentras la esencia de la filosofía para poder dar sentido a la investigación. Y si no lo encuentras, pues está flotando el tema, ¿no? Está flotando y no sabe dónde aterrizar. Entonces, el aspecto filosófico requiere ser identificado para darle sentido al tema que uno va trabajando. Entonces, ¿qué ocurre en las ciencias contables? Justamente depende también de la formación que se le brinda a los estudiantes, depende mucho de la malla curricular. Si la malla curricular de una carrera profesional no tiene base epistemológica, no tiene base o cursos de epistemología, cursos de ética preestablecido, cursos, digamos, de filosofía que le puede dar sentido a la carrera, pues estamos flotando, ¿no? No tiene una concepción propia. Y así es como se ve en algunas mallas curriculares, en algunas universidades, por eso es que hay un vacío, ¿no? Hay un vacío. Entonces, necesariamente debe haber, y no solamente creo que en los primeros semestres o ciclos, ¿no? Sino lineal, ¿no? Primer semestre, tal curso, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta su finalización. De tal forma, el estudiante tiene concepción para poder entender su problema, su objeto de estudio. Ese es uno. Otro, si hablamos del desarrollo de la investigación científica en el ámbito de las ciencias contables, en el ámbito de las ciencias contables, entonces, la base fundamental para joven estudiante, sea pregrado, o sea, de carrera, o sea, de posgrado, necesariamente debe tener una epistemología de primera mano. Pero una epistemología, como ya sabemos, que hay dos formas de concebir, una epistemología positivista o una epistemología histórica. Y de acuerdo a mi entendimiento actual, es que la epistemología es más rica que la epistemología positivista, ¿no? Porque la epistemología histórica nos permite ver, un poco revisar quizás a Gastón Bachelard, ¿no? Porque Karl Popper, Bunge y otros que están orientados ya, pero Gastón Bachelard nos da una herramienta epistemológica muy interesante para desarrollar, es la base, ¿no? Para desarrollar, digamos, esta investigación que en el chat decía de autobiografía, investigación, acción, ¿no? Entonces, que sería más rico, ¿no? Entre investigaciones que tienen que ver con entrevistas con dialógica, con instrumentos, entrevista con semiestructurada, y vas explorando, vas extrayendo información, como descubrir eureka, hacer una eureka, ¿no? Entonces, un poco psicoanalítico, quizás habría que, o sea, quizás habría que entrar a las teorías de psicoanálisis, porque vas sacando algo que no quieres soltar, no quieres salir, y el diálogo sí, de todas maneras, y la conversación sí va a salir, sí va a salir. Esto le digo con experiencia porque el año pasado hacía una entrevista a 40 personas y con un abanico de preguntas de 60 preguntas, ¿no? De 60 preguntas para cada uno. Entonces hay una cantidad de información y analizarla a cada uno requiere tiempo, pero ha salido información, o sea, se ha extraído información no conocida. Entonces, eso es importante. En ese ámbito de, digamos, con esa epistemología. Pero si solamente
vamos a ver, con eso no quiero decir que no sirve, que es malo, nada, pues, con la epistemología positivista, medir la opinión, cuantificarla es muy limitante, ¿no? Entonces, que de hecho que no está mal, ¿no? De ninguna forma, eso depende también de los gustos. Entonces, yo pienso que más aún en el doctorado debe ser por esa epistemología histórica, dialógica, crítica, y no tanto por la epistemología de medición cuantitativa, que eso podría ser para los jóvenes de pregrado, de licenciatura, que están emprendiendo, aprendiendo, podría ser. Pero tampoco hay que denegar que los profesionales de alto impacto, que son doctorandos, académicos, científicos, también pueden hacer, ¿no? Pero es mi poca, humilde opinión, podría ser por este lado, ¿no? De bacheleriano. Así es, doctora. Gracias. Muito bem, Ruth. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Os colegas que estão presentes na sala, fiquem à vontade, se quiserem, levantem a mão e ativem o microfone. Temos espaço ainda para uma pergunta. O Cleston, professor Cleston, aqui da UFMS, do NUPECOM, está fazendo a seguinte pergunta. Professora Ruth, bom dia, buenos dias. No Peru, como tem sido a relação das universidades com empresas para a realização de parcerias em pesquisas? Obrigada, professor Cleston. Bien, se percibe que en los últimos tiempos, hablando de 5 años, en ese tramo de tiempo, la relación de la universidad con la empresa, de acuerdo a la nueva ley universitaria que decía hace un rato, 3220, que dice que la universidad no debe estar al margen de la empresa, sino trabajar conjuntamente, más aún cuando se trata con relación a la investigación, porque debe haber un intercambio, ¿no? Eso es lo que manifiesta de alguna manera la norma. Por tanto, a raíz de esa norma, las universidades ya están incursionando de conectarse con las empresas. Y más aún cuando hacen convenios, no solo para el ámbito laboral, sino para el ámbito de la investigación. Podemos ver las universidades como, generalmente las privadas están viendo en ese asunto. La Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima, la ISAM, que no la había puesto, una universidad también internacional. Entonces, están viendo en ese tramo de conexión. ¿Y qué ocurre con las universidades nacionales? Pues nuestra Universidad San Marcos está en proceso de emprendimiento en ese aspecto de conexión para que los estudiantes no solamente elaboren, sino también accedan a las informaciones de tal forma puedan formar parte del objeto de estudio de la investigación. Y para ello hay documentaciones que tienen que hacer. Y pues la universidad facilita de acuerdo a las normas internas y que podrían contribuir de manera práctica en la mejora de esas empresas, ¿no? Hay una iniciativa, y no solamente con las empresas privadas, sino también con las entidades públicas, ¿no? Y hay una iniciativa, pero no es tan significativa aún. Sin embargo, hay otras universidades, a través de eventos, a través de eventos científicos, ya no solamente piensan en la triple hélice, que lo llaman, ¿no? En universidad, empresa, Estado, sino ya están viendo universidad, empresa, Estado, las organizaciones sociales y la persona. Entonces ya tenemos 5 hélices, ¿no? Ya no hay triple hélice de empresa, Estado, universidad, sino tenemos que ver empresa, Estado, universidad, las organizaciones sociales y la persona sobre todo.
Entonces, yo creo que con eso ya hay una concepción de emprendimiento de la concepción de universidad, no estar centralizado, sino mirar en esos 5 hélices de manera más global la situación, ¿no? Entonces, pensando un poco en lo prospectivo, probablemente de acá de unos 15, 10 años, ya va a haber una fusión significativa de acuerdo a la forma como evoluciona la formación, la educación y todos los demás. Nosotros, personalmente, como docente, yo podría escribir así como una investigación autobiográfica, ¿no? Que me motivó esta conferencia. Creo que voy a incursionar en eso. Incitamos a la juventud que podrían no solamente ver el asunto de la empresa, sino lo social, ¿no? Aquello que está externo, y también de los pueblos, ¿no? De aquellos pueblos que también tienen problemas diversos, económicos, sociales, ambientales, alimentarias, educativas. Desde las ciencias contables deberían un poco dar una mirada a esos lugares, porque no solamente ver lo que pasa en la empresa, lo que pasa en el área de una empresa o en el ámbito de una universidad, ¿no? Sino que qué es lo que pasa en los pueblos olvidados, lejanos de la capital, lejanos de la ciudad. Hay múltiples problemas ambientales, sociales, educativos, de hambre, de pobreza, que económicamente, contablemente lo pueden analizar, lo pueden estudiar mejor. Y para ello requiere presupuesto. Y el presupuesto y tiempo. ¿Con qué financiamiento podría ir un estudiante a un pueblito pequeño para hacer un estudio, o a un municipio, digamos, para ver sus problemas de gestión, problemas de presupuesto frente al problema social? Pues debería, pienso yo, tener financiamiento, y eso ya le corresponde a la propia institución universitaria. Sin embargo, hay 2, 3 universidades privadas, tienen esa inquietud y me envían a sus grupos de estudiantes a hacer un estudio a las zonas como la selva, como la sierra, ¿no? Pero ya no tanto en ciencias contables, sino están yendo en las ciencias antropológicas, arqueológicas, educativas, y ingenierías y arquitectura, ¿no? Pero en las ciencias contables debería haber el encaminar a esas zonas, y por lo tanto los resultados de investigación serían más ricos. Ahora, ¿qué ocurre con el posgrado? Que también podría ser en los doctorados, pero también le demanda su tiempo, de que ya no podría viajar, ¿no? Hay limitaciones também. Bien. Então, Ruth, só desculpa interromper, mas é o que a Natália coloca, não é? Natália Fernandes, que é a ciência contábil servindo a sociedade como ciência social aplicada, que é, né? Então, é um ponto de vista extremamente importante que deve nortear todas as nossas pesquisas e todo o nosso conhecimento a respeito da área. Eu queria fazer um fechamento aqui, já dado que o nosso horário já está bastante avançado. Primeiro, agradecendo a Ruth pela gentileza de compartilhar conosco esse ponto de vista e a realidade que ela vivencia das pesquisas em ciências contábeis no Peru. É muito importante para nós, Ruth, conhecermos outras realidades e entendermos também como no Brasil, hoje nós temos a oportunidade de ter mais doutorados em ciências contábeis, muito mais mestrados em ciências contábeis em regiões em que antigamente não tínhamos mestrado. Isso impulsiona a pesquisa em ciência contábil, e o Brasil, dado que é um país continental muito grande, diversificado, nós percebemos o quanto os cursos de pós-graduação impulsionam a pesquisa. E aí, olhando para a graduação em ciências contábeis, o que nós percebemos de uns anos para cá é uma mudança.
há 25 anos atrás, mais ou menos, quando nós olhávamos nos currículos dos cursos de ciências contábeis, nós percebíamos que os cursos retiravam disciplinas como filosofia, sociologia, psicologia, para colocar disciplinas mais de cunho profissionalizantes, diminuírem a carga horária do curso, para que o aluno fosse formado mais rapidamente e ingressasse no mercado de trabalho mais rapidamente. Isso foi um movimento que teve, e agora o que nós estamos observando é um resgate dessas disciplinas, um resgate da importância da filosofia, um resgate da importância de conhecimentos que forneçam a capacidade do aluno em ter pensamento crítico, porque o débito e o crédito, não é? Isso uma máquina hoje faz, muito melhor que nós. Não é? Então, o que nós fazemos no mercado de trabalho é justamente termos pensamentos disruptivos, não é? Que nos permitam dar soluções diante de um contexto organizacional extremamente complexo. Então, olhando o contador como um corresponsável pela tomada de decisão, junto com o gestor, qualquer que seja o nível, né, nós percebemos a importância que nós temos do pensamento crítico e da pesquisa científica em si. Então, eu estou aqui com uma sala de aula, com alunos de metodologia também, e com pessoas do grupo de pesquisa no PECOM, e nós percebemos o quanto a pesquisa científica faz a diferença na vida dessas pessoas. O quanto a pesquisa científica, por mais trabalho, não tenho tempo, quando eu leio um artigo científico, como que as mentes se abrem? Hoje mesmo um aluno falou para mim, professora, olha, ele está pesquisando sobre mapeamento de processos, ele está aqui na minha frente, o Marcos, sobre mapeamento de processos, ele trabalha com sistemas informatizados. E ele me mostrou uma citação de um artigo que reflete aquilo que ele está vivenciando. Quer dizer, muitos escritórios contábeis automatizam os seus escritórios, mas não pensam no seu mapeamento de processos, então acabam automatizando o erro. Né? Então acabam reproduzindo o erro de forma automática. Então, antes de automatizar, você precisa pensar na otimização de processos internos dentro do seu escritório de contabilidade. E isso, hoje, ele me trouxe um artigo científico que trouxe essa frase que o marcou e reflete a realidade dele. Veja quanta riqueza que a gente tem num artigo científico. Então, eu gostaria aqui de fechar nosso webinar de hoje, agradecendo imensamente a presença de vocês. Tivemos quase 100 pessoas de diversos locais do Brasil todo. A gratidão à Ampiconte pela divulgação, que é a nossa Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis. Gratidão à Ruth por ter acionado o seu grupo de pesquisa, os seus contatos no Peru, que também estão aqui presentes. Gratidão aos nossos colegas da Colômbia, gratidão aos nossos colegas da Venezuela, que também participaram. E dizer para vocês que os nossos webinars vão continuar e nós vamos trazer pessoas de outras localidades, ou mesmo no Brasil, para que nós possamos refletir sobre a pesquisa em ciência contábil. Muito obrigada. Os certificados serão emitidos e direcionados aos seus e-mails. E aí o Rian falou, cabe espaço para tirar uma foto. Sim, Rian, por favor, então abram as suas câmeras. Eu vou pedir para que a Natália, que é ótima nisso, né, Natália? Faça a nossa foto e eu vou depois tirar a foto aqui dos alunos presencialmente para que a gente possa registrar esse momento. Todos sorrindo? Vamos lá? X. Tudo bem, Natália? Muito obrigada. Ruth, gratidão imensa. Um excelente final de semana para você, para todos os seus, para todos os colegas que aqui estão. Cleston, muito obrigada pela sua presença. Em seu nome, agradeço todos os professores. Eduardo, gratidão imensa. Em seu nome também, agradeço a todos os membros do NUPECOM. Juliana Aquino também, agradeço. Em seu nome, agradeço todos os participantes internacionais. Elmir, gratidão a ti, em seu nome agradeço todos os estudantes nacionais também que estão aqui presentes.
Muito obrigada e palmas a Ruth. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, muchas gracias. Gratidão, Ruth, pela parceria. Um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. Saúde! Obrigada.